Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos la versión S de un coche que ya hemos probado en el canal, el Alpine A110 y en este caso la versión de 292 caballos, un coche que tiene muchos matices, que tiene muchas cosas y que tiene alguna que otra controversia, más que nada por el precio. ¿Vale lo que piden? ¿No lo vale? Pues quédate en el vídeo que te vamos a decir qué se siente realmente cuando estás a los mandos de este Alpine A110S de 292 caballos. Pero antes, vamos con la intro. Antes que nada, agradecer a la gente de Alpine Center de Madrid que nos ha prestado esta unidad para poder hacer el vídeo. Y os quiero comentar dos cosas. Lo más importante del coche para mí son dos cosas. Uno, las sensaciones y otro, el peso. Es los dos puntos claves y fuertes que tiene este modelo. El peso, bueno, el fabricante dice una cosa, hay diferentes formas de pesarlo. Nosotros lo que hemos hecho, nos hemos ido a Balleros, nada más tener el coche y lo hemos pesado. Aquí tenéis el peso. Increíblemente, con medio depósito, el coche ha dado un peso de 1101 kilos. Esto pone a este Alpine por encima de toda la competencia. Si vas a comprar un coche deportivo, te hago una pregunta, déjamelo la respuesta por los comentarios. ¿Qué comprarías? Estamos hablando de nuevos, ¿vale? No me vale mercado de segunda mano, nuevo. M2 competición, Porsche 718 o Alpine. Mi opinión al final del vídeo. Ahora os voy a hablar de las diferencias que existen entre la versión normal y la versión S. El motor es el mismo, es el 1008 Turbo de Renault. En el Megane RS está dando 300 caballos, aquí está en 292 caballos con 340 Nm. En la versión normal da 252 caballos, pero también con 340 Nm. Ahora os explicaremos un poquito el porqué de todo esto. Lleva una caja automática de 7 velocidades, que ahora veréis qué tal se desempeña, pero a mí me ha gustado bastante. Una de las diferencias que tienen es el tamaño del neumático. Este lleva delante 215 40-18 y aquí detrás 245 40-18, calzado con Michelin. Además de eso, las diferencias más grandes es suspensión, en el cual los muelles de este coche son un 50% más duros que la versión normal y las estabilizadoras son un 100% más rígidas que la versión normal. Además de eso, la gestión electrónica es diferente en los dos coches, no lleva autoblocante, no le hace falta autoblocante, ya lo veréis en la prueba dinámica. Lleva un sistema electrónico de reparto de tracción que funciona realmente muy bien y os vuelvo a decir, estamos hablando de casi 300 caballos en solo 1100 kilos.
Esta unidad viene con el extra de la pintura mate. A mí realmente me parece que le queda como anillo al dedo, es el color que más me gusta. Es un coche que mide 4 metros 18 de largo y de alto solo 1,25 m. Parte trasera, podéis ver, escape central. Que tiene un sonido realmente bueno, aun llevando FAB por temas de contaminación, el coche suena muy bonito, ya lo veréis en la prueba dinámica. Y lleva un difusor que realmente llega bastante abajo, con un fondo plano, con un trabajo aerodinámico tremendo, tanto desde la parte delantera con el tema de los radiadores para enfriar y bajar las temperaturas del vehículo, como todo un fondo plano con estos difusores que, como en otros coches son estéticos, en este caso no, sino que son 100% funcionales. En el tema de frenos lleva unas pinzas de 2 pistones adelante con unos discos de 320 milímetros. El coche va sobradísimo de frenos, tiene un tacto que ahora lo veréis en la prueba dinámica muy especial, me ha gustado mucho, tiene un tacto de pedal muy deportivo, no es como un coche normal que pisas un poquito y va frenando, tienes que pisar con bastante contundencia, pero el coche frena y tiene unos frenos inagotables. Como veis, tiene muy buen trabajo aerodinámico, tiene el radiador inclinado, tiene varios radiadores a los laterales y unas luces full LED que la verdad de noche iluminan bastante bien. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Al final es cuestión de gustos, hay gente que no. A mí me parece un coche realmente muy bonito, con una estética bastante retro, que recuerda muchísimo al antiguo A110. Este Alpine cuenta con 2 maleteros. Este pequeñito, bueno, los 2 pequeñitos. Este en la parte trasera, en el cual nos caben prácticamente 2 cascos o 2 mochilas. Y uno delantero. La verdad que uno de los puntos débiles de este coche es el tema de los maleteros. ¿Por qué ahora cuando vayamos adelante tiene los maleteros tan pequeños? Pasa como con el nuevo Porsche 911 GT3, la disposición de las suspensiones es mucho más deportiva, pero al ir bastante más inclinadas y tener otro tipo de brazos de suspensión, resta bastante espacio tanto delante como detrás. Pero ya os he dicho, este coche no se compra con la cabeza, este coche se compra con el corazón y para disfrutarlo. Para un fin de semana sí que tiene espacio suficiente para 2 personas, pero tampoco tenemos mucho más espacio, como os he dicho, todo viene dado por la disposición de la suspensión delantera. Llegamos a la parte interior de este Alpine A110S, donde empiezan las cosas interesantes. Un volante realmente con un tacto muy bueno, con la parte achatada abajo, pero más que nada con un tacto muy bueno para conducir. Unos buckets espectaculares, aunque aquí hay un punto fuerte y un punto débil del coche. Punto fuerte, los buckets son realmente espectaculares, bucket Sabel de carbono, pero solo se pueden regular hacia adelante y hacia atrás. Sí que los puedes regular en altura, pero deberías desmontar el bucket, subirlo y bajarlo. A mí en este caso me gustaría un poco más bajo, pero lo podría poner a una altura que a mí realmente me gusta. Problema que si el coche lo utilizan 2 personas, imaginaros que lo utiliza mi mujer y lo utilizo yo, si lo pongo muy abajo, a mi mujer le quedaría demasiado abajo y no tendría la posibilidad de subirlo. Es un pequeño hándicap del coche. Por lo demás, un bucket que agarra realmente bien. Me hubiese gustado que tuviese la opción de llevar unos cinturones estilo arnés, que creo que en el futuro va a estar disponible en Alpine, pero ahora mismo no lo tiene. Los pedales, la verdad que perfectos, se puede frenar con el pie izquierdo sin ningún tipo de problema. La información que nos da todo el cuadro de mandos es realmente lo que necesitamos. Una cosa que me ha gustado muchísimo es que la cámara de marcha atrás, en vez de en el sistema multimedia, lo tienes en la pantalla, una cosa que no es muy normal, pero se agradece bastante. Además de eso, un interior con bastante buena calidad, lleva el sistema de audio focal, que en la versión normal es un extra porque
con este sistema de audio focal ahorras algo más de 1 kilo de peso en el coche. Y sabéis que en este coche se ha mirado hasta la saciedad el tema del peso. Por eso todo el chasis es de aluminio, soldaduras, todo buscando bajar el peso del coche para tener lo más importante en este coche, que es disfrutar de la conducción. Una cosa que también me ha gustado bastante y que ahora lo veréis en el onboard es el tema de la caja de cambios. El tema de las levas sí que se me hacen... haría falta una leva un poco más grande, ya que son fijas. Me hubiese gustado que fuesen como el grupo Volkswagen, que girasen con el volante. Eso ya es cuestión de gustos, pero ya que se quedan fijas, hubiese sido más interesante unas levas un poco más grandes. Y una cosa bastante buena es el tema de la caja de cambios, tanto para poner marcha adelante y marcha atrás. Para el tema de aparcar, simplemente vas apretando, cambia muy rápido y se hacen las maniobras bastante más rápido que con un coche normal. Pues llegamos a la parte más interesante del vídeo. Vamos a hacer la prueba dinámica de este Alpine A110S. Vamos a empezar la prueba dinámica de este Alpine y lo primero que se siente nada más subir al coche es una muy buena posición de manejo. Como os he dicho antes, a mí me hubiese gustado el bucket ponerlo en el punto más bajo, pero hay que desatornillarlo y demás. Pero tiene muy buena posición de manejo. Todo está a la mano, el puente central bastante chulo con el carbono, y te subes y ya te da la sensación de, ojo, ya te transmite deportividad, te transmite algo. Este coche hay que probarlo, no vale la pena juzgarlo sin haberlo probado. La verdad que yo no tenía mucha idea ni me había llamado mucho este coche hasta que lo he probado. Deciros, lo primero que vamos a ponerlo tiene dos modos, tiene modo Sport, y si dejas apretado el modo Sport tiene el modo Track. Cosa que me ha gustado, dos cosas que me han gustado mucho. Modo Track te deja los controles en modo latente y incluso se puede desconectar 100% los controles, una pasada para circuito. Lo ponemos en modo Sport. También me ha gustado mucho que puedes configurar el cambio para que sea full manual. No, cuando llegas al corte se quede al corte y no te reduzca, lo cual para conducción deportiva y para circuito me parece realmente una verdadera pasada. Deja reducir a primera, como podéis ver tiene un resonador. Este no tiene, como otros coches, sonido de motor por los altavoces. Es un resonador que viene de la parte de la admisión hacia adentro del habitáculo, pero es un coche ruidoso. Vamos a probar un poquito. Como veis, un cambio que va perfectamente rápido, doble embrague, en cuanto tiras de la leva cambia, deja bajar dos cambios sin ningún tipo de problema. Llegamos a la paella y metemos primera y no se queja el coche, deja meter primera perfecto, primera, segunda, tiene muy buena aceleración. En cuanto a motor, yo creo que va sobrado. Me resulta un coche muy interesante para zona de curvas, más que para rectas. Acelera de 0 a 100 en 4.4 segundos, tiene una velocidad máxima de 260 km por hora, pero por el peso que tiene y los frenos que tiene y el motor, me resulta más divertido para zona de curvas que para zonas rápidas. Se nota que es una suspensión bastante afinada, es dura pero sin ser demasiado dura, y lo que sí se nota cuando conducís, que el coche no balancea absolutamente nada, que tú cuando lo metes en curva y giras no hay balanceo, el poco peso, no hay inercias, es una pasada. Otra cosa que me gusta bastante es el tacto del pedal del freno. Si tú pisas medio fuerte, frena un poquito, pero es un tacto muy deportivo. Tienes que frenar y tienes que pisar con todo, si no el coche no frena. Tú pisas y dices, bueno, pues frena, pero no frena mucho, pero sin embargo aceleras un poco, metes el pie y ahí es cuando el coche
entra todo, habéis visto, hasta ha bloqueado un pelín con el ABS y cuando frenas a fondo se encienden los warning. La verdad que es un coche, ¿cómo os diría? Es un coche de sensaciones, es un coche para divertirse. No es un coche, como os he dicho antes, en este precio tendrías la opción de M2, Porsche 718 y el Alpine. Al final del vídeo os haré un poquito la comparativa entre los tres, pero siendo algo parecido no tienen nada que ver. Es un coche, como veis, muy divertido. Llegas a la curva, gira muchísimo, no te hace falta absolutamente nada. O sea, el coche donde tú le marcas, el coche va. Por el setup de suspensiones que tiene se puede regular todo. Y esto ahora mismo sabéis que los coches de serie pues no llevan una alineación realmente con un carácter muy deportivo, pero este coche la verdad que va muy bien tal y como lo hemos cogido. Yo creo que poca cosa habría que hacerle. En todo caso, a lo mejor ponerle unos semis y poco más, y unas pastillas y líquido. Llegas a la paella, cuarta, tercera, segunda, primera, y ahí hay uno de los puntos que no me gusta del coche. ¿Habéis visto las manos? Las palancas del cambio se quedan fijas. A mí me hubiese gustado más que se moviesen con el volante, pero al quedarse fijas yo lo que echo de menos es que sean un poquito más grandes. En el mercado de aftermarket las tenéis, pero cuando vas en esta posición, ¿vale?, no tienes palanca para subir y bajar. Entonces eso, bueno, tiene fácil solución, cambiar las palancas por unas un poquito más grandes y perfecto. Después, tema de tracción. No tiene autoblocante y no le hace falta autoblocante. Mira, reduces. Y en las paellas puedes salir acelerando, que la verdad tiene un sistema electrónico de control de tracción bastante logrado, porque no es intrusivo y va modificando el par que va a cada rueda. No parece un tracción trasera, la verdad, porque puedes dar gas a mitad de la curva y sin ningún problema. Incluso en cuesta abajo, te metes en la curva, clavas, doblas, bajas un hierro, le das gas y es impresionante. Tiene muchísimo paso por curva lenta. Curva rápida va bastante bien. Es un coche que, claro, ¿cómo no va a tener buen paso por curva si solo pesa 1100 kilos? Y 1100 kilos de verdad. Frenos inagotables. Yo creo que este coche, para agotar los frenos, o lo tienes que hacer muy mal o tienes que ir muy a saco. Creo que va sobradísimo para 1100 kilos, incluso con pastillas de serie, todo de serie. No creo que le haga falta mucho más. La verdad es un coche, igual que en el vídeo que ya hicimos con el modelo normal, donde el dueño nos dijo pues que sí, que a alta velocidad en Nürburgring notaba que el coche flaneaba un poquito. Este coche motor central no tiene esa sensación como pueden tener los 911 o puede tener algún Cayman de que flota un poquito la dirección. La verdad que a mí no me ha parecido. Sí que tenéis que acostumbraros a que esto es otro tipo de coche, otro tipo de conducción. Los coches con motor central o motor trasero, como queráis decir, el motor central sería lo correcto, tienen otro tipo de conducción, pero esto es una verdadera lapa. Mirar, curva, vamos despacito, pero da igual. Mirar, tengo volante de sobra, bajo un hierro y como con el volante a punto y giro y sin ningún problema. Freno, bajo, zona muy virada y ningún tipo de problema. O sea, el coche se mueve en estas curvas como pez en el agua. Creo que es uno de los mejores coches que he probado en este tipo de curvas. Segunda, si le pides al coche que meta primera en la paella, lo mete. La verdad que, yo os digo, este coche sí que el normal lo puedes usar más para diario, le puedes poner otros asientos más cómodos. Es, digamos, más civilizado. Este coche es para disfrutar conduciendo. Si quieres hacer largos viajes, yo creo que la opción más inteligente, o sea, para usarlo a diario, sería la opción normal, que tiene una suspensión, como hemos dicho al principio del vídeo, unos muelles más blanditos, unas estabilizadoras más blanditas. Este coche es para disfrutar, es para hacer curvas, para pedirle más. Es un coche para eso, es de los coches más divertidos que he probado. ¿Que tiene cosas que no me gustan?
sí, el tema de las palancas, el tema de los maleteros, pero esto no está pensado. Es un coche que el que lo han hecho, o sea, la gente de Alpine, desde cero han pensado que querían un coche 100% deportivo. Ha nacido con espíritu deportivo, chasis de aluminio completo, han intentado rebajar hasta el último gramo. Os digo, ese es el gran punto fuerte del coche, y yo lo veo como la opción de las opciones más divertidas de coche que hay en el mercado. También os digo una cosa, es fácil de llevar. Tiene un sonido espectacular. Es un coche que no hace falta ser un as del volante para llevarlo rápido. La verdad que es muy fácil de llevar. Está todo muy bien puesto a punto para poder disfrutarlo. No es como otro tipo de vehículos que sí que te piden, a lo mejor Porsche o el M2 te pide pues tener una experiencia al volante, pero este es bastante dócil. Y el tema, os vuelvo a repetir por enésima vez, el tema del peso es lo que hace todo fácil, porque si tú vas un poco pasado en la curva, como no tienes peso, no tienes inercias, es meter volante y seguir. El tema de la tracción también te ayuda. En ningún momento he sentido que el coche se te pueda descontrolar, incluso sin ningún tipo de controles, poniéndolo en modo race, bueno, en modo track, perdón, sin controles. No, en ningún momento te da la sensación de uy, para nada. Como os he dicho, coche deportivo, pedal a fondo y fuerte si quieres frenar, así que ya os digo, no es la comodidad de voy fuerte y voy frenando, no, hay que pisar de verdad para que el coche frene. Otra cosa que me ha parecido bastante chula es el modo de poner el launch mode, para hacer salidas. Simplemente frenas, si lo tienes en modo sport, aprietas las dos palancas hacia atrás, no tienes que andar desconectando y haciendo un montón de cosas, y se pone el launch activado. Y poco más os puedo decir. Aquí entramos, la verdad que no creo que le haga falta más potencia a este coche, para nada. Es muy fácil, frenas, ir pegado a la línea es súper fácil. Guardar el carril también es... En ningún momento te da la sensación de que por muy rápido que vayas, te puedes salir de la trazada e invadir el carril. Yo, si estáis buscando un coche deportivo, os recomendaría probarlo, porque por mucho que os diga yo, es un coche que sorprende, la verdad, muchísimo. ¿Que tiene cosas mejorables? Obviamente sí. El sistema multimedia está bien, cumple, pero no es nada del otro mundo. La falta de guanteras es una de las peores cosas, porque no tienes casi donde poner nada. Tiene poco espacio para el maletero. Tanto el equipamiento a mí me parece correcto, aire acondicionado, la botonera, los asientos Sabel de carbono me parecen una pasada. Pero si estás buscando un coche con el equipamiento, con el sistema multimedia, no es tu coche. Si estás buscando un coche divertido, donde te bajes con una sonrisa, donde no eches, teniendo el coche de serie, no te haga falta nada, realmente pruébalo y busca qué otras opciones hay. Yo, como os dije antes, M2 si necesitas 4 plazas, M2. Si quieres un coche que corra muchísimo, M2. Si quieres un coche polivalente con unos acabados excepcionales, que posturea mucho, porque eso es importante, a la gente le gusta mucho el postureo, sabéis que yo no, porque yo si no ruste no me gusta el coche. Comprar un 718, sin duda. Y si queréis algo donde no tenga maletero, donde solo queréis el coche para disfrutar, yo creo que el que más sonrisas os va a sacar va a ser este, porque es fácil de llevar y muy divertido. El M2 es muy rápido, pero no es tan fácil de llevar. Y el Cayman, bueno, pues creo que tiene todo, es el balance de todo. Entonces ya depende de lo quemado que seáis. Obviamente cualquiera de los tres coches
a sus propietarios le van a sacar muchas sonrisas, pero si yo tuviese que elegir uno, me quedaría con este. También hemos sacado de la ecuación, no estoy hablando de mi GT4 porque no es el mismo rango de precio, estamos hablando de unos, depende de los extras, unos 70.000 euros, y el GT4 está muy por arriba. Entonces habría que ver, pues eso, el M4, el M2 Competition, y estamos hablando también que el 718 no sería el GTS, sería por precio, creo que sería el de 300 caballos, incluso habría que ver si llegamos al S de 350. Así que, bueno, vosotros, ¿con cuál os quedaríais? ¿Con el M2? ¿Con el Alpine? ¿O con el Cayman? La verdad que es un coche muy divertido, os digo, el sistema multimedia, pues eso, a otros habíamos visto que ya se conecta al teléfono directamente con los mapas a través de Bluetooth. Este se conecta también fácil a través de Bluetooth, pero tampoco lo he mirado mucho, no he podido poner el Wave directamente sin poner el cable. Para mí tonterías. Para mí lo importante es disfrutar del coche, pero yo no soy una persona normal, sabéis cómo soy. Otra persona echaría de menos equipamiento, puede ser. Como todo buen deportivo, pues se ve poco afuera, pero también le pasa a mi Megane. El espejo, ves una partecita hacia atrás, pero da igual, o sea, esto es... Oye, es que el coche... Esto es lo realmente divertido. El cambio va espectacular, cambia rápido. Es un coche de sensaciones. Es un coche que te transmite absolutamente todo lo que pasa. Y esto es echar gasolina y disfrutar. Y ya está. No hay otra opción de, no lo sé, más bonito, menos bonito, no. Esto es un coche pensado para la persona que va aquí sentada, para disfrutarlo y sentirse bastante, digamos, pilotos. Es un coche... No lo sé, a mí me encanta. La verdad que, lo vuelvo a decir, creo que la GT Alpine tiene un grave problema, porque no ha sabido transmitir al público que busca este tipo de coches la joya que tienen. Porque os aseguro que mucha gente que ha comprado coches, si hubiese probado antes un Alpine, hubiese comprado Alpine. Además son coches que se ven bastante poco, bastante exclusivos. Este color me encanta, no sé. A mí me gustaría tener un Alpine en mi garaje. ¿A vosotros os gustaría? Pues nada, vamos a dejar nuestra zona de tramos y lo que vamos a hacer es vamos a cerrar el vídeo con un paseíto, como siempre, por autovía, para explicaros un poco cómo va. Agradecer a la gente de Alpine Center Madrid, que nos ha dejado el coche para grabar, y la verdad que mola. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en la autopista. Os digo, si el firme está muy bacheado, sí que se nota, pero no es una suspensión incómoda. Yo te diría, es más incómodo para viajes largos, os puede resultar el bucket que la suspensión. Es un coche usable en el día a día sin ningún tipo de problemas. Consumos bastante contenidos, claro, pesa muy poquito. El motor es un 1008 de 300 caballos que tampoco va muy apretado, entonces para uso diario no es un coche que consuma demasiado. Tampoco os digo que yo no sería un coche que tendría para diario. Si lo quisiese como único coche, yo creo que compraría antes el 250 caballos, que es, digamos, un poquito más suave de suspen y demás. Así que consumos para las prestaciones del coche realmente muy bajos. Os puedo decir que el coche corre y corre mucho más de lo que aparenta en autopista. Os puedo decir que es más rápido en aceleraciones, bastante más rápido que un Cupra 300, y aunque no da esa sensación,
porque va muy bien de chasis. Es lo que pasa en los coches modernos, pues últimamente las sensaciones son menores, pero la insonorización es buena, entonces no te da sensación de que corra mucho, pero sí que, ya os he dicho, el 0-100 y el 0-200 es muy bueno, tiene muy buenas recuperaciones, y la verdad que hacerte, bueno, viajes largos, para hacerte 200-300 kilómetros, vamos, coche es cómodo. Para hacerte a lo mejor, como hago yo a Nürburgring, 1000 del tirón o 1700 del tirón, no es la mejor opción. También deciros que para mí la peor parte que tiene el coche son los maleteros, ¿vale? Es horrible, eso sí que es lo único horrible, porque no tienes dónde poner las gafas, dónde poner la cartera. Sí, aquí abajo, pero se mueve. Es el punto, para mí, el peor punto del coche. Debían haber buscado alguna forma de poner una guanterita o poner alguna cosa para poner las gafas, pero bueno, eso, digamos, el que se va a comprar este coche es una chorrada. Lo que importa es que es muy divertido, que es fácil de llevar, que corre bastante y con un consumo bastante contenido, y probarlo. O sea, de verdad, si estáis buscando comprar un coche deportivo, divertido, y obviamente por el poco peso que tiene es bastante barato de mantenimiento, o sea, es una mecánica bastante conocida en Renault, y al tener tan poco peso vas a tener poco gasto de neumático delantero y trasero, poco gasto de pastillas. No sé, yo le veo, por las pocas cosas malas que tiene muchas cosas buenas, y si eres un amante del motor y de las sensaciones, intenta probar un Alpine A110S, que te va a encantar. Después lo podrás comprar, no lo podrás comprar, entrarás en el precio y demás. Bueno, también en el mercado de segunda mano hay muy poquitos y aguantan bastante bien el valor de reventa, lógico, ya que hay muy poquita entrega de unidades de este coche. Pero nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante. Pediros que nos regaléis pues un like, obviamente no os cuesta nada, no seáis amarretes, le dejáis un like, dejáis un comentario que ayuda, y suscribiros al canal, que ya sabéis que vamos a por los 100.000, que me hace mucha ilusión tener esa plaquita en casa, y vamos a seguir trabajando cada día más y mejor para llegar a esos 100.000 suscriptores, y para eso necesito que me echéis una mano. Tú que estás viendo el vídeo ahora, necesito que me eches una mano, y si no estás suscrito, que te suscribas al canal. Y espero veros en el próximo vídeo. Como siempre, aquí debajo en la suscripción, como siempre, aquí debajo en la descripción del canal tenéis varios vídeos recomendados de nuestro canal, como va a ser el otro vídeo que hicimos con el Alpine, y algunos otros vídeos más que yo creo que os pueden resultar muy interesantes si eres un gran amante del motor. No me enrollo más, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber visto el vídeo, mucho gas, y hasta la próxima. Adiós.